Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, licenciada. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy sí ya voy igual con la sección L, porque el día martes finalicé, bueno, ahí sí no explicado nada de la afiliación, entonces finalizamos el tema, ¿verdad? Iniciamos y finalizamos. Hoy ya estamos con ambas secciones, con el tema de patria potestad, que vamos a dar comienzo ahorita. Y en la noche vamos una con tutela y otra con patria. En la noche vamos con tutela. Bueno, en la clase pasada, cuando estuvimos platicando de la afiliación, les comentaba que con la afiliación estábamos preparando el contenido de esta siguiente clase o del siguiente tema, mejor dicho. ¿Por qué? Porque cuando vimos el tema de filiación, vimos ese lazo de descendencia o esa unión que existe entre los padres, incluyendo, cuando hablamos padres, ahí está maternidad y paternidad, ¿verdad? Entonces, filiación está integrada por paternidad y maternidad. Entonces, los padres en relación a sus hijos. ¿Qué queremos determinar con la filiación? Quién es hijo, obviamente desde el momento de su reconocimiento. Ya sabemos que el reconocimiento puede ser de dos formas, una voluntaria y la otra judicial, cuando se tiene que acudir a un órgano jurisdiccional competente para que la misma sea declarada, ¿verdad? Y ya vimos también los casos en que puede solicitarse la declaración judicial de reconocimiento. También vimos que la prueba de ADN, pues, sirve en ambas vías, ¿verdad? Sirve para declarar un estado civil, pero también sirve para impugnar un estado civil. Pues ya determinado quién es el hijo, obviamente, cuando está ya determinado quién es el hijo, es porque ya está reconocido, ¿verdad? Por uno o ambos padres, también podemos verlo. Entonces, una vez esté reconocido, se generan ya un conjunto de derechos y obligaciones, deberes que deben cumplir los padres hacia los hijos, pero ojo, en la patria potestad también hay deberes de los hijos menores de edad hacia los padres. Deberes y derechos, obligaciones encontramos tanto en el Código Civil como en otra ley que ya les he estado mencionando en otras oportunidades, que es la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que es la que conocemos comúnmente como Ley PINA, ¿ya? Esa ley. Ahí vamos a encontrar, es una ley posterior a la vigencia del Código Civil. Bueno, entonces tenemos ahí la guía 73, espero que ya la tengan. Esa había quedado pendiente de explicación, creo que ya se las había entregado, no recuerdo exactamente, pero ya las había entregado. Y si no, pues hoy se las entregué. Y en la guía 73 encontramos una definición doctrinaria de lo que se debe entender por filiación. Esta definición es proporcionada por el maestro Puig Peña y nos indica que es una institución jurídica, la patria potestad, por medio de la cual los padres asumen la dirección y asistencia de sus hijos menores en la medida que reclamen las necesidades de estos. El ejercicio de la patria potestad es de los padres también hacia los hijos menores de edad. Y también se pueden incluir los hijos mayores de edad siempre y cuando hayan sido declarados en estado de interdicción. Alguien que quiera leer la ley, el artículo 252, por favor. Si nadie quiere. Javier, gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por su colaboración. 252, ¿verdad? Sí, por favor, 252. Ok, aquí está. Artículo 252. En el matrimonio y fuera de él. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores, conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso.
Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Ok, bueno, entonces ahí tenemos, no tenemos una definición de lo que debemos entender por patria potestad, pero ahí yo les consigno una en su primer columna, en su guía conceptual número 73, y ya transcribo el artículo del Código Civil que se relaciona a la patria potestad. Nos indica entonces el Código Civil sobre quienes se ejerce, ¿verdad? Se ejerce sobre los hijos menores de edad. ¿Quién la ejerce? El padre y la madre. El ejercicio de la patria potestad la ejerce el padre y la madre en forma conjunta o separada y en la unión de hecho también, ¿verdad? Y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Una separación del ejercicio de la patria, suspensión, perdón, del ejercicio de la patria potestad, también separación, una pérdida del ejercicio de la patria potestad, entre otros. Y luego tenemos también la ley que les estoy dejando de lectura obligatoria, que será también objeto de evaluación el día del examen final, que es la ley de adopciones. Por favor, siempre les voy a estar recordando en esta clase que deben de leer su ley de adopciones y su ley del Registro Nacional de las Personas, que de alguna manera hemos venido siempre citando algunos artículos, ¿verdad? Y en el artículo 252 también nos indica que se ejerce la patria potestad sobre las personas mayores de edad, pero que han sido declaradas en estado de interdicción. Vemos entonces que, que en el Código Civil nos indica sobre los hijos menores de edad y que como elemento personal en la patria potestad, pues obviamente ya hemos visto que se encuentran los padres, padre y madre, ¿verdad? Y todos los hijos menores de edad. Ahora bien, con la ley de, aquí está, la ley de protección integral de la niñez, miren, o sea, la ley PINA, miren, tenemos una modificación y resulta que en su artículo segundo nos indica que es decir, en su artículo segundo, la ley Pina nos define niñez y adolescencia y nos indica que para los efectos de esta ley se considera niño o niña a toda persona desde su concepción, no olviden, desde su concepción hasta que cumple 13 años de edad y adolescente a toda aquella persona desde los 13 años de edad hasta que cumplen los 18 años. Repito, entonces, niño, niña o adolescente y se considera niño o niña desde la concepción hasta los 13 años y adolescente de los 13 años hasta los 18 años que ya cumplen su mayoría de edad. ¿Tienen claro esto? Y también son sus elementos personales de la patria potestad, los hijos mayores de edad que han sido declarados en estado de interdicción. En el matrimonio y en la unión de hecho, la patria potestad se ejerce en forma conjunta entre el padre y la madre, ¿verdad? La representación legal del menor o incapacitado o del mayor de edad incapacitado, así como la administración de los bienes, pues la tendrán ambos padres, ya sea en forma conjunta o en forma separada. Ahí lo tienen en el artículo 255 y 256. Y cuando se trate de madre soltera, pues ya sabemos que le corresponde a ella de acuerdo al artículo 261, porque ella en el caso de madre soltera, no en todos los casos, porque puede ser una madre soltera y que el padre haya reconocido voluntariamente a su hijo, pero también hay que está el caso de madre soltera en donde no haya reconocido el padre, el hijo, y entonces ella tiene el derecho, se recuerda, de reconocer a su hijo con sus dos apellidos, incluyendo, inclusive si la madre es menor de edad, ¿se recuerda? Bueno, entonces veamos el artículo 255 y 256 del Código Civil. ¿Alguien que lo quiera leer? 255, Stephanie, gracias. Y Luis Pedro, 256, por favor. Gracias, Luis Pedro, gracias, Stephanie.
Artículo 255. Mientras subsiste el vínculo matrimonial o la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o la del incapacitado y la administración de sus bienes. La tendrán también ambos, ambos padres, Ujú, conjuntas separadamente, salvo los casos regulados en el artículo 115 o en los de separación o de divorcio, en los que la representación y administración la ejercerá quien tenga la tutela del menor o del incapacitado. Está ujú, reformado por el artículo 8 del decreto 80-98. ujú, muy bien. 80 y un 98. Sí, pues se refiere, la reforma consistió en que el ejercicio de la patria potestad ya la ejercen desde el 1998 en forma conjunta el padre y la madre, ya sea en forma conjunta o en forma separada. Porque antes del 98, la representación del ejercicio de la patria potestad la tenía el papá, nada más, fíjense. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Son reformas que han evolucionado y lo mejor del caso es que es en beneficio de quién, no solo de los padres, para que tengan siempre esa intervención en el cuidado y protección de sus menores hijos, sino que también en atención a la protección de los niños, ¿verdad? De los niños, beneficio, interés superior del niño. Ok. Y el siguiente, por favor, que ahí ya vamos a ver alguna cuestión diferente. Por favor, Luis Pedro. Artículo 256. Pugna entre el padre y la madre. Siempre que haya pugna de derechos e intereses entre el padre y la madre en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo. Del hijo, sí. Se recuerdan, por ejemplo, gracias, que cuando vimos el artículo 115 se refiere a las causales para obtener la separación o el divorcio, ¿verdad? A solicitud de una de las partes. Y habían causales que conllevaban no solo solicitar esa separación o divorcio, sino que también la pérdida del ejercicio de la patria potestad, especialmente cuando había maltrato hacia los niños. Por ejemplo, el numeral tercero en donde regula, perdón, que el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, bueno, o de los hijos. El número 5 también, la incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. Ahí tienen otro. El número 12, la enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. Entonces hay causales que conllevan también la pérdida del ejercicio de la patria potestad. Bueno, entonces vamos entendiendo ahí, ¿verdad? Eh, hay una cantidad de leyes, repito, no solo están reguladas en el Código Civil, sino que, por ejemplo, está desde la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde vimos ya, cuando lo hemos leído, que gozan de iguales derechos todos los hijos, ¿verdad? Los que nacen dentro de un matrimonio, dentro de una unión de hecho, fuera de matrimonio y los que son adoptados. Tenemos ahora como una nueva ley para este tema, ¿verdad? La Convención de los Derechos del Niño, que sería muy, yo les aconsejo que la lean, pero como cada vez que lo leo, los oídos me arden porque ya sé que implica uno comprar la ley, ¿verdad? Porque hay que comprar la ley, subrayarla, pero sobre todo leerla. Fíjense que la Convención sobre los Derechos del Niño no es una ley extensa y es bien importante, necesaria. No olviden que protege niñez y adolescencia. La ley de protección de la niñez y adolescencia, que hemos citado algunos artículos. La ley de adopciones, que ya también hasta de tareas se lo estoy dejando, con la ley del Registro Nacional de las Personas, porque ya hemos visto que en el Registro Civil de las Personas se inscriben todos los actos relacionados con la capacidad y el estado civil de las personas.
la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, el Código Penal, porque ahí están tipificados los delitos, y la ley del sistema Alba Kenneth, que acaba de sufrir, no sufrir, que acaba de tener reformas, especialmente se refiere a que debe publicarse también la desaparición de un menor de edad en los deben colaborar las empresas que prestan servicio de telefonía celular. Uy, todo se me traba. Bueno, pasamos a la guía 74. Les comentaba que el ejercicio de la patria potestad va en dos vías. De los padres hacia los hijos se generan derechos y obligaciones, pero también los hijos deben cumplir con ciertos deberes hacia sus padres. El respeto, por ejemplo, el vivir en la casa de sus padres, siempre y cuando no se le estén violentando sus derechos, ¿verdad? Porque de lo contrario, el menor puede abandonar la casa por orden judicial para protección del mismo, interviene la Procuraduría General de la Nación y entonces, repito, se protege al menor. Entonces, en cuanto a los padres, según el Código Civil, tenemos una serie ahí. Por ejemplo, los padres están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos según el artículo 253. Vea, en la guía conceptual número 74, si la tienen ahí a mano, tenemos la primera columna, ahí tenemos las obligaciones y derechos que se generan de los padres hacia los hijos en el Código Civil. Y por eso en cada uno de ellos está citado el respectivo fundamento legal. En la siguiente columna también están sus obligaciones, pero de acuerdo a la Ley de Protección Integral a la niñez y adolescencia. En ambas leyes se encuentran reguladas entonces las obligaciones de los padres. Entonces, repito, están obligados a cuidar y sustentar a los hijos, darles de comer, ahí está en el artículo 253 del Código Civil. Obligaciones de ambos padres. El padre y la madre, oigan eso, subrayen, padre y madre. No es obligación solo del padre o solo de la madre. El padre y la madre están obligados, es obligación, a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos, corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. En la última guía conceptual tenemos, en la guía número 77, tenemos delitos que se cometen precisamente cuando se incumple este artículo de no cuidar, de no proporcionar sustento a los hijos menores de edad ni contribuir a su educación, etc. Hay obligación de prestar alimentos, según el 278. Hay obligación de educarlos, pero también de corregirlos con medios prudentes, ¿verdad? Hay unos que les queman las manos, que los amarran, que los dejan solitos en la casa, que los golpean sin ninguna consideración. Ese tipo de cuestiones no es aplicable en el ejercicio de la patria potestad, y aunque sea el papá y la mamá de ese menor de edad, si usted no lo está haciendo en forma prudente, correcta. Recuerde que su hijo es un ser humano. No hay que abandonarlos moral o materialmente. ¿Cuántos estuvieran presos si aplicáramos este artículo, verdad? La representación legal del menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil la tienen los padres. Se puede aprovechar los servicios de los hijos de acuerdo a su condición y a su edad, porque de acuerdo al artículo 254 del Código Civil, pues los hijos pueden contratar un trabajo, ¿verdad? No obstante ser menores de edad. Los padres no pueden enajenar, o sea, disponer ni grabar, o sea, disponer de los bienes de los hijos, porque para eso necesitan una autorización judicial. Flor, no, ni siquiera pude ver el nombre, pero mejor hable. Ya voy a terminar de explicar y habla. Oye, ahorita estoy explicando.
No pueden, entonces repito, no pueden disponer de los bienes de los hijos menores de edad a menos que tengan una autorización judicial, ¿verdad? Porque fíjense que una de las obligaciones de los padres también es que cuando los hijos cumplen su mayoría de edad, les deben de entregar sus bienes, pero también deben de rendir cuentas. No contraer obligaciones en nombre de los hijos cuando se excedan los límites de la ordinaria administración. No pueden celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años ni recibir la renta anticipada por más de un año sin autorización judicial. No pueden adquirir ni directa ni indirectamente bienes o derechos del menor. No pueden, salvo el caso de la sucesión intestada, y deben entregar los bienes, lo que les comentaba hace un momento, cuando los hijos cumplen sus 18 años, pero también rendir cuentas, ¿verdad? En el ejercicio de la patria potestad. O sea que no es de que como yo soy el papá o yo soy la mamá, yo hago lo que quiera porque él es mi hijo. Van rompiendo también ese esquema. Ahora bien, en la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia hay un artículo que es el 78 y me encantaría que lo fueran a leer. Ya sé que no les gusta, pero yo recomendaciones les doy. En el artículo 78 de la Ley PINA, de la Ley de Protección Integral de la Niñez, encontramos personas responsables de los niños y adolescentes para garantizarle el goce de sus derechos. Bueno, primero, fíjense, brindarles afecto y dedicación. 2, proveerles los recursos materiales necesarios para su desarrollo de acuerdo a sus posibilidades económicas. 3, orientarlos previamente, así como participar activamente en programas comunitarios de prevención y rehabilitación. Orientar en forma justa la conducta de sus hijos e hijas bajo su cuidado, empleando medios prudentes de disciplina que no vulneren su dignidad e integridad personal, así como denunciar todas las violaciones a sus derechos humanos. Dejarlos sin comer como castigo, ¿verdad? Tampoco. Recibir tratamiento especializado para superar las adicciones y conductas agresivas que presenten. Esforzarse por identificar el talento de sus hijos y pupilos e hijas y pupilos a efecto de buscar ayuda especializada para el caso, para ayuda especializada que el caso amerite. Y repito, se encuentra regulado en el artículo 78 en la ley de protección integral de la niñez y adolescencia. También tiene derecho el menor a ser protegido, niño, niña o adolescente, a toda forma de ser protegido contra toda forma de descuido, abandono o violencia, así como también a no ser sometido a torturas. El ejemplo que les ponía yo, de que los dejan amarraditos, si bien les va con lazo y otros con alambre de púas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿verdad? Los dejan bajo el sol, no les dan de comer, los dejan encerrados, no les permiten ir a estudiar porque tienen que ir a trabajar o tienen que cuidar a sus demás hermanos, en fin, todas estas conductas que denigran la persona del menor de edad es prohibido. Menor de edad, niño, niña o adolescente. Señorita, ¿iba a hablar? Ahora no habla. Compañera. Bueno, se fue de la clase, digo yo, porque ahora ya no habla, miren. ¿Me escucha, ¿Está licenciada? en clase, señorita? ¿Me Sí, escucha? aquí estoy. La que no estaba es usted. No, La bien, yo sí, escuchamos. licenciada. Es que usted dijo que no había que darle un maltrato a los hijos y yo ahí en el chat escribí un ejemplo que a una de mi compañera, a una de mi amiga, contaba que ella de pequeña, si la llevaban a otra casa, a una casa ajena, dice que le pegaban con chichicaste en las manos por tocar las cosas. Ah, pero no eran sus papás.
Bien eran sus papás, Flor de María. bien eran sus papás. Ok. Cuando Con chichicas, te dice que los le pegaban en papás las manos. sí, pues cuando iban a otra casa y tocaba las cosas de Cosas. la otra casa. Ajá, sí, me recordé de eso que usted dijo, Sí, pues. que había que Sí. corregirlos, pero Ahí de hay un una vez. maltrato de, de forma prudente. Ahí hay maltrato infantil, ¿verdad? La ventaja es que ahora sí las personas denuncian bastante y la Procuraduría General de la Nación también interviene. Inmediatamente ellos se constituyen al lugar, rescatan al menor, etcétera, y ya llevan todo el protocolo necesario con el objeto de proteger siempre a los niños, niñas o adolescentes. Bueno. Les comentaba entonces que esta es una serie de obligaciones y derechos que tienen los padres hacia los hijos, pero que también en el ejercicio de la patria potestad hay deberes con los cuales deben de cumplir los hijos. Por ejemplo, en el Código Civil tenemos que los hijos tienen la obligación de vivir con sus padres o con el padre o la madre que lo tenga a su cargo. Que no pueden dejar la casa paterna o materna sin la autorización de sus padres. Tienen la capacidad relativa, aunque hay prohibición por parte de los convenios de OIT de que los menores de edad trabajen. Debe honrar y respetar a sus padres y tienen derecho a la sucesión intestada, es decir, cuando los padres no han otorgado testamento, o sea, el padre o la madre, el hijo tiene derecho a la sucesión intestada en primer lugar con el cónyuge sobreviviente. Ahora bien, en el artículo 62 de la Ley de Protección Integral de la Niñez, ahí encontramos una serie de actividades que tienen los menores para el desarrollo integral. Vean el 62 de la Ley Pina, dice deberes y limitaciones. En la medida de sus facultades, todo niño, niña y adolescente estará solamente sujeto a las limitaciones, ¿verdad? No, limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Para su desarrollo integral, los niños, niñas y adolescentes, en la medida de sus capacidades, tienen las siguientes obligaciones. Les voy a leer algunas porque son como 20. Desarrollar actitudes de consideración, solidaridad, tolerancia, comprensión y respeto con los ancianos, adultos, adolescentes y otros niños, niñas, sin distinción de vínculo familiar, sexo, posición económica y social, étnica y discapacidad física, mental o sensorial. Por ejemplo, respetar y obedecer a sus padres y tutores o encargados, contribuyendo a la unidad y lealtad familiar. Apoyar a sus padres en su ancianidad, discapacidad o enfermedad en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Cumplir con las disposiciones disciplinarias establecidas en el centro escolar donde curse sus estudios, siempre y cuando se administren de modo compatible con su dignidad y no contravengan ni esta ley ni otras leyes del país, bueno, entre otras, ¿verdad? Pero, repito, hay también deberes con los que debe cumplir el niño, niña o adolescente. Bueno, esto lo tenemos en la guía conceptual número 75. Pasamos a la guía conceptual número 76. Ahí ya encontramos entonces 3 situaciones. Miren. Encontramos la suspensión de la patria potestad, encontramos la pérdida del ejercicio de la patria potestad y encontramos el restablecimiento, ¿verdad? El restablecimiento de la patria potestad porque no es permanente.
La patria potestad, como se ejerce sobre los hijos menores de edad, siempre y cuando no hayan sido declarados en estado de incapacidad, porque entonces ahí pues van a llegar a los 18 años, pero como ha sido declarado en estado de interdicción, entonces siempre se va a seguir ejerciendo la patria potestad. Pero si hablamos de niños, niñas, adolescentes normales, por decirles un calificativo ahí o una descripción, o sea, que no tengan necesidad de declararse en estado de interdicción, el ejercicio de la patria potestad va a finalizar ¿cuándo? Me están poniendo atención. Al cumplir los ¿Cuándo 18 años. finalizaría el ejercicio de la patria? Al cumplir los 18 años, cabal. Cuando hablamos de personas que no es necesario declararlos en estado de interdicción, entonces normalmente el ejercicio de la patria potestad finaliza al cumplir los 18 años. Pero si antes de los 18 años hay maltrato infantil, básicamente, pues pueden participar causales para la pérdida del ejercicio de la patria potestad. Y también si la ausencia fue declarada judicialmente, si la interdicción de los padres fue declarada judicialmente, si hay ebriedad consuetudinaria o se tiene el hábito del juego o el uso indebido de drogas estupefacientes, ahí procede la suspensión de la patria potestad. Leamos el 273, si alguien quiere ayudarme, y siempre me van dando la palabra, por favor. Artículo 273. Bueno, hoy sí como que no están en clase y como que no quieren leer. Bueno, Javier Rodrigo, sí. Me ayuda Javier Rodrigo y me va dando la palabra, por favor, en cada uno de los numerales. Gracias, Javier. Ok. Artículo 273. Suspensión. La patria potestad se suspende. 1. Por ausencia del que la ejerce declarada judicialmente. Ok, entonces ya sabemos que la ausencia procede porque no encontramos a la persona en su domicilio, ¿verdad? En que puede haber una ausencia simple cuando desaparece y no desconocemos su domicilio, pero también hay una ausencia calificada cuando participa un elemento de peligrosidad, un terremoto, una inundación, una guerra, etcétera. Entonces, se solicita la declaración de ausencia y obviamente ahí genera una suspensión del ejercicio de la patria potestad. Siguiente. Número 2. Por interdicción, declarada en la misma forma. O sea, interdicción porque tiene alguna discapacidad, ¿verdad? Y debe ser declarada en la misma forma, o sea, forma judicial. Número 3. Por ebriedad consuetudinaria. Y. Ok. Este 3, vean, ya lo hemos visto en anteriores temas. Hemos visto que es una causa para solicitar la declaración, de interdicción. También es causal para obtener la separación o el divorcio, igual que el siguiente numeral. 4. 4. Por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Ok, ¿ya vieron? Entonces aplica para la declaración de ausencia, para la declaración, perdón, de interdicción o separación. Entonces, los casos de ausencia, interdicción, ebriedad consuetudinaria, juegos y el uso indebido de drogas estupefacientes, en esos casos, entonces procede la solicitud de ¿qué? De suspensión del ejercicio de la patria potestad.
Ahora veamos el caso de pérdida del ejercicio de la patria potestad. No sé si alguien me va a ayudar a leer. Bueno, nos ubicamos entonces, hoy como que no están en clase, nos ubicamos ya despertaron. Bueno, voy a abrir fila y tengo 4 personas. Le voy a dar un numeral a cada uno del 274. ¿Les parece, chicos? 274. Entonces, Javier Rodrigo el primero, Luis Pedro el segundo, Darling el tercero, Leini Melissa el 4. Digo que solo ustedes, solo 4 están en clase. Ay, no. Esther. Esther, ya hacías falta. Vas a leer el número 5, por favor. Y Gloria, muchas gracias. Varios están participando. Gloria ya. ¿Gloria va a participar o no? Porque si no, yo se lo doy a Stephanie. Sí, licenciada. Stephanie, entonces, ¿va a participar o no, Gloria? Stephanie, me hace el favor de leer el número 6, porque ahora ya se lo di a Stephanie. Muchas gracias. Bueno, licenciada. Empezamos, chicos. Por favor, aquí quiero que pongamos atención porque hay reforma hoy, por favor. Entonces, vean, el artículo 274 regula las causas para perder el ejercicio de la patria potestad. Miren, aquí pongan mucha atención porque son causas que muchos las confunden. Inclusive llegan a confundir una relación de tipo familiar con la guardia y custodia, con la patria potestad y la tutela. Entonces, ahorita estamos viendo poco a poco, paso a paso, ya vimos la afiliación. Ahorita, patria potestad. Veamos los casos en que se pierde el ejercicio de la patria potestad, por favor. Empezamos. La patria potestad se pierde, 1. La patria potestad se pierde. 1. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono en sus deberes familiares. Bueno, el que estábamos comentando hace un momento, ¿verdad? Costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares, ¿verdad? No proporciona alimentos, el pobre niño no va al colegio o a la escuelita, su estado de salud necesita cuidado y entonces hay una irresponsabilidad que se manifiesta en un maltrato al niño, niña o adolescente. Segundo. 2. Por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores. Sí. Este es un caso muy común. Vamos ahí en cualquier avenida o calle y en un semáforo encontramos niñitos pidiendo dinero, queriendo limpiar los vidrios, vendiendo dulces. Y los padres en algunos casos están ahí cerca o están con ellos. Y otros han llegado al grado que los alquilan a los pobres niños. Los alquilan y entonces el que está ahí cerca es el que recibe el beneficio, ni no son los padres, ¿verdad? Entonces, esta es una causal, miren, para perder el ejercicio de la patria potestad. Siguiente. Número 3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. Como la causal para obtener el divorcio, ¿se fijan? Entonces hay un delito que comete un padre en contra del otro o también en contra de alguno de sus hijos. Las lesiones que le causa cuando les queman sus manitas, por ejemplo. Los golpes que les dan con el famoso chicote o cincho o con lo que tengan a mano a los niñitos. 4. ¿Qué está pasando? Por la exposición o abandono que el padre o la madre hiciere de sus hijos para
el que los haya expuesto o abandonado y Bueno, entonces ahí sí ya estamos hablando del abandono, ¿verdad? De que los padres hacen hacia los menores hijos y, además de exponerlos. El típico caso que les digo de que los ponen a la vista ahí para pedir dinero, vender dulcitos o limpiar el vidrio del carro. Hay unos niños que ni siquiera se ven y tratan de limpiar el vidrio, ni alcanzan y ahí los tienen, que es una... Y bueno, hoy sí les está costando. ¿A quién le di el 5? A mí. Quinto, por haber sido condenado 2 o más veces por delito del orden común, si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. También se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona. Bueno, ¿y hay algo más o Solo eso es nadie el tiene inciso. otra? ¿Están seguros? Yo no sé si los demás están en clase, pareciera que no, ¿verdad? Yo tengo en el 274, en el 5 dice, por haber sido condenado 2 o más veces por delito del orden común, si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. Y no es lo que acabamos de leer, pues, Stephanie. Licenciada, también en la parte de abajo dice, también se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona. ¿Alguien más? Falta ahí algo. De plano tenemos otra vez el problema con el Código Civil, así como con aquel artículo que usted mencionó. Sí. Ajá. Porque tienen un numeral sexto que es por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por el juez de la niñez y adolescencia. ¿No tienen eso? No, No, licenciada. Ay, como No, ni licenciada. Yo sí tengo ese. ¿Y por qué no hablas entonces, Javier? ¿No Es que estás en fíjese que se clase o me qué está pasó? trabando mucho la Fíjense que hay transmisión. 70. Así, ay, ¿por qué no me lo dicen también? No que se quedan callados y acaso yo adivino, pues. Miren, hay 79 conectados y solo 9 hay participando en la clase, solo ustedes están escuchando la clase. Javier Rodrigo, ¿me escuchas o me ves algo? ¿Tenés buena Sí, señal? pero es que fíjese que se está trabando la señal. No sé si solo seré yo o si a los demás compañeros también les pasa. A mí también me está pasando Yo que digo veo a la También. licenciada a veces que se Yo digo traba que el con video todos y audio. se entrecorta. Ah, ¿verdad? Yo lo miro porque no da la impresión de que no están atentos, pero entonces es la señal y eso se hace saber. Gracias, Javier Rodrigo. Bueno, si me ven y si no lo voy a repetir, ¿no? Miren pues, ahí hay un numeral sexto. Ese numeral sexto indica lo siguiente: por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por el juez de niñez y adolescencia. ¿Cómo lo tienes tú, Javier Rodrigo? Si me puedes escuchar. Yo lo tengo por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por juez de la niñez y de la adolescencia. Ajá. Como un numeral sexto, ¿verdad, Javier? Sí, así es, numeral sexto. Ah, bueno. Ok. ¿Y los demás o solo Javier lo tiene? Solo él, porque al menos en el mío es de la editora. Ay, ahorita le digo, permítame. Pero a saber de qué Es que, año es que eso es lo que pasa. sí, porque me imagino que todos los que tenemos el de Ayala Jiménez tenemos ese problema, no tenemos el sexto. Ah, ¿Qué hay número que de reforma agregarlo. es? Disculpe. Ay, ay, ay. Fue hecho por la ley de adopciones. Ahí en la ley de adopciones está.
pero tiene que estar integrada en ese numeral, en ese artículo del Código Civil. Por eso revísenlo. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me licenciada, la escuchan? escuchamos. Ah, bueno. Entonces Sí, la tienen escucho. que agregárselo. Ese, ajá, es el artículo, es el numeral sexto que se le agrega al artículo 274. Hay que buscar la modificación. Y si no, Esther, ¿me escuchas? Sí, la escucho, licenciada. Esther. Sí, la escucho, licenciada. Ah, bueno. Me regala que yo les lleve, aunque miren que ustedes no tienen ahí las guías, porque en la guía está, Sí, o sí no tengo tienen las guía. guías a mano. Yo sí estoy viendo mis guías y aquí en la clase con usted. Y en la guía está, ¿verdad, Stephanie? Sí, en la guía sí usted tú puso el numeral sexto, exacto, porque ahí era donde yo iba a leer. Exacto. Entonces, ajá, exacto. Entonces ya no, Esther, porque dije, pero si no va en las guías, pero yo lo tengo en las guías. Ahí tienen el numeral sexto. Eso deben de agregárselo a su artículo 274, por favor. Muy bien, licenciada. ¿Me escucharon? Sí, 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 licenciada. Sí, licenciada. Sí, yo licenciada. espero, ¿verdad? Que no contestan, no nada. Yo no sé qué les pasa. Es lo malo de lo virtual, ¿verdad? Como que solo se conectan y se van a almorzar. No sé. Bueno, entonces vean que las causales para pedir una suspensión del ejercicio de la patria potestad, así como la pérdida, son diferentes, ¿verdad? En la pérdida, pues son hechos ya delictivos que se cometen en contra del niño, niña o adolescente. Ahora bien, ¿podrá restablecerse? Sí, según el artículo 277 dice restablecimiento. Léelo. Restablecimiento. El juez, en vista de las circunstancias de cada caso, puede, a petición de parte, restablecer al padre o a la madre en el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos. 1. Cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieran desaparecido y no fueren por cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos. 2. Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge, a que se refiere el inciso tercero del artículo 274, no haya habido reincidencia y hubieran existido circunstancias atenuantes. 3. Cuando la rehabilitación fuere perdida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviera comprendida dentro de los casos específicos que determina el inciso primero de este artículo. En todos los casos debe probarse la buena conducta del que se intente rehabilitar, por lo menos en los 3 años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud respectiva. Muchas gracias. Vean, entonces puede promoverse el restablecimiento del ejercicio de la patria potestad, pero hay que tomar en cuenta que esa causa o causas que lo hayan motivado, pues hayan desaparecido, ¿verdad? Y si hubo hechos delictivos contra el otro cónyuge o contra el menor de edad, pues entonces habrá que ver, obviamente es el juez quien lo va a establecer si hubo causas o circunstancias atenuantes. La rehabilitación tiene la característica que puede ser pedida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, siempre que la causa o pérdida nos indica causa o pérdida de la patria potestad no estuviera comprendida de los casos específicos que determina el numeral primero, ¿verdad? De estos. Entonces, se puede solicitar. Además de eso, hay que comprobar siempre
la buena conducta del que intente rehabilitarse por lo menos en los 3 años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud. O sea, tienen 3 años y ya lo podrán solicitar porque son 3 años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud de restablecimiento del ejercicio de la patria potestad. Este numeral sexto que se adiciona al artículo 274 es parte de la ley de adopciones y entonces se incluye como numeral sexto en este artículo y esa es la reforma que deben de tener en el Código Civil, ¿ya? Pero fue reformado porque se adiciona ese numeral sexto derivado de la vigencia de la ley de adopciones. Ahí lo pueden ver y yo de todas maneras se lo incluí en la guía conceptual. Ahí lo tienen. Es bueno entonces que de todas maneras revisen sus códigos, ¿verdad? Y finalmente tenemos la guía conceptual número 77. En la guía conceptual número 77, pues ya tenemos la terminación de la patria potestad. Ya sabemos que por muerte del menor o el incapacitado declarado o incapacitado declarado en estado de interdicción judicialmente, ¿verdad? Y por cumplir la mayoría de edad, el niño, niña o adolescente. También, además de la suspensión y pérdida del ejercicio de la patria potestad, encontramos la separación que está regulada en el artículo 269. Esa separación aplica cuando el que ejerce la patria potestad está disipando los bienes de los hijos, ¿verdad? Y por esa mala administración, pues se disminuyen o deprecian. Imagínense si tienen el hábito del juego o del uso de drogas estupefacientes, entonces debe ser separado de ellos a solicitud de los ascendientes del menor, ¿verdad? Puede ser, ¿no? O sus parientes colaterales dentro del 4º grado de consanguinidad o de la PGN, ¿de acuerdo? ¿Qué delitos se cometen entonces por no cumplir con las obligaciones que existe de los padres hacia los hijos menores de edad? Pues hay un delito de negación de asistencia económica con un incumplimiento agravado. Ahí tienen los artículos del Código Penal. Hay incumplimiento de deberes de asistencia. Hay un maltrato contra personas de menores de edad, abandono de niños y personas desvalidas, abandono por estado afectivo. Hay una omisión de auxilio y hay empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad, y también se puede cometer el delito de parricidio. ¿Tienen alguna duda, compañeros? No, licenciado. Todo claro. No. No, licenciada, todo bien. ¿Está claro? Bueno, entonces nos vemos pronto. Adiós. Gracias, licenciada. Adiós, licenciada. Perdón, pero es que la Perdón. conexión como que está mala, por eso es que no se Feliz traba día, mucho. licenciada. Feliz tarde, licenciada. Muchas gracias. Sí, qué atropellada la transmisión, ¿verdad? Porque, y es feo, es muy incómodo porque yo aquí hablando con la computadora y ustedes a saber si me están entendiendo, si están en clase. Es un problema, sí. Dios primero, el otro semestre ya es presencial. Tengan buena tarde. Gracias por su colaboración y comprensión. Hasta pronto. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, feliz tarde. Porque sabemos que hay cosas que están desnudas.